Creía que había robado la vida de mi mejor amigo después de un accidente hace 17 años, pero acabo de descubrir que mi esposa y mis hijos me han estado vigilando como a un experimento, y el verdadero dueño de mi vida ha vuelto para enterrarme en el jardín que yo mismo cavé. Si me conocieras en la vida real, pensarías que soy el tipo más aburrido y predecible del mundo. Tengo un trabajo estable en una gestoría, una casa en un barrio tranquilo de las afueras, y llevo 15 años casado con Clara. Tenemos 2 hijos, una niña de 12 y un niño de 8. Soy el tipo de vecino que te presta la cortadora de césped y que siempre tiene una palabra amable sobre el clima. Pero todo en mi vida, absolutamente todo, es una construcción. No es que sea un mentiroso compulsivo en el sentido clínico, es que mi vida entera es una propiedad usurpada. Y lo peor es que, hasta hace una semana, pensaba que me saldría con la suya hasta el día de mi muerte. Todo empezó el sábado pasado. Era una mañana gris, de esas que huelen a humedad y a tierra mojada. Decidí que finalmente era hora de construir ese cobertizo de herramientas que Clara tanto quería en el jardín trasero. Ella quería un lugar para sus macetas y yo quería un proyecto que me mantuviera ocupado y fuera de la casa los fines de semana. La rutina del matrimonio, ya saben. A veces el silencio compartido pesa más que una discusión a gritos. Empecé a cavar los cimientos. El terreno en nuestra zona es bastante arcilloso, así que el trabajo era duro. Estaba sudando a pesar del frío, disfrutando de la sensación mecánica de la pala hundiéndose en la tierra. Me gustaba esa simplicidad: hundir, levantar, tirar. Hundir, levantar, tirar. Llevaba unas 3 horas trabajando y ya había hecho un foso rectangular de unos 60 centímetros de profundidad cuando la pala golpeó algo que no sonó a piedra. Fue un sonido sordo, plástico. Me detuve. En ese momento, no sentí miedo. Pensé que sería alguna tubería antigua o quizás basura que los constructores originales de la casa habían enterrado en los años 70. Es común encontrar restos de materiales de construcción en estos barrios. Seguí cavando con más cuidado, usando una paleta de mano para retirar la tierra alrededor del objeto. Era una bolsa de lona gruesa, de color verde militar, envuelta en varias capas de plástico de embalar. Estaba extrañamente bien conservada para el tiempo que parecía llevar ahí. Me quedé de rodillas en el barro, mirando ese bulto, y por primera vez en muchos años, sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura. No la abrí de inmediato. Me quedé ahí, escuchando los gritos lejanos de mis hijos jugando en el salón y el sonido de la radio de Clara en la cocina. El contraste entre la normalidad absoluta de mi hogar y ese objeto enterrado era asfixiante. Para entender por qué esa bolsa me aterrorizó antes de ver su contenido, tengo que explicarles quién soy. O más bien, quién era. Hace 17 años, mi nombre no era el que figura en mi documento de identidad. Mi nombre era Julián. El nombre que uso ahora, el que mis hijos llevan como apellido, pertenecía a mi mejor amigo de la infancia, Tomás. Tomás y yo éramos inseparables. Él era el brillante, el que tenía el futuro asegurado, el hijo de una familia con dinero y conexiones. Yo era el hijo de la mujer que limpiaba su casa de verano. A pesar de la diferencia de clase, nos queríamos como hermanos. O eso creía yo. La realidad es que yo lo idolatraba y él. Él simplemente disfrutaba tener un público constante. En el último año de la universidad, Tomás tuvo un brote psicótico, o al menos eso fue lo que me dijo. Estaba bajo mucha presión por las expectativas de su padre y empezó a consumir cosas que no debía para aguantar las noches de estudio. Un fin de semana, me pidió que lo acompañara a la vieja cabaña de su familia en la montaña. Decía que necesitaba limpiarse. Fuimos solos. No se lo dijimos a nadie. Esa era nuestra dinámica. Yo era su cómplice silencioso, el que le cubría las espaldas. La segunda noche en la cabaña, las cosas se salieron de control. Tomás no estaba bien. Estaba paranoico, decía que su padre había enviado a gente para vigilarlo, que yo estaba compinchado con ellos. Empezó a gritar, a romper cosas. Intenté calmarlo, lo agarré por los hombros, y él me empujó con una fuerza que no sabía que tenía. Caí contra la chimenea de piedra y me quedé aturdido unos segundos. Cuando me levanté, él ya no estaba en la habitación. Salí a buscarlo a la oscuridad. El bosque era una masa negra y densa. Lo encontré cerca del barranco que bordeaba la propiedad. Estaba de pie en el borde, riendo. No era una risa normal. Era un sonido hueco, desprovisto de toda humanidad. Y ya sé quién eres, Julián, me dijo sin darse la vuelta. Eres la sombra que quiere ser cuerpo. Pero las sombras no heredan la tierra. Se giró bruscamente y tropezó. Fue patético, en realidad. No hubo una lucha épica. Simplemente perdió el equilibrio en la tierra suelta y cayó. No gritó. Solo escuché el sonido del impacto contra las rocas del fondo, unos 30 metros abajo. Me quedé allí, paralizado. Sabía que si llamaba a la policía, nadie creería mi versión. Yo era el hijo de la limpiadora,
Él era el heredero de oro. Tenía moretones en la cara de mi caída previa y mis huellas estaban por toda la cabaña. Estaba aterrorizado. Pero entonces, una idea empezó a formarse. Una idea oscura, alimentada por años de resentimiento y por el deseo desesperado de dejar de ser la sombra. Nadie sabía que estábamos ahí. Tomás le había dicho a sus padres que se iría de viaje con una chica que acababa de conocer, una tal Elena que ni siquiera existía. Yo no tenía a nadie a quien dar explicaciones, mi madre había muerto el año anterior. Bajé al barranco. Me llevó horas encontrarlo en la oscuridad. Cuando lo hice, me aseguré de que estuviera muerto. Lo estaba. El impacto le había roto el cuello. Lo que hice después es algo que he repasado en mi cabeza 1000 veces. No sentí asco, sentí una frialdad absoluta. Le quité la cartera, su reloj, su teléfono. Intercambié nuestra ropa. Fue difícil, el rigor mortis empezaba a aparecer, pero lo logré. Luego, cargué mi propio cuerpo, el cuerpo de Julián, con mis documentos en el bolsillo, y lo arrastré hasta el río que corría con fuerza por el deshielo a unos cientos de metros de ahí. Lo lancé al agua, sabiendo que la corriente lo llevaría lejos y que, para cuando lo encontraran, el rostro sería irreconocible. Regresé a la cabaña como Tomás. Limpié cada rastro de mi existencia real. Quemé mis viejas fotos, mis cuadernos, todo lo que Julián poseía. Pasé los siguientes meses fingiendo una recuperación lenta de un colapso nervioso. Me mudé a otra ciudad, usé el dinero de las cuentas de ahorro de Tomás a las que tenía acceso porque él siempre me pedía que le hiciera los recados, y empecé una vida nueva. Me operé ligeramente la nariz, me dejé barba, cambié mi forma de hablar. Y funcionó. Dios mío, funcionó tan bien que me asustaba. Los padres de Tomás habían muerto en un accidente de avión apenas 2 años después de mi transformación, por lo que nunca hubo nadie que pudiera mirarme de cerca y decir, tú no eres mi hijo. Heredé lo suficiente para empezar de cero. Me casé con Clara, que nunca conoció al viejo Tomás, y construí esta mentira perfecta. Hasta el sábado pasado. Volvamos al jardín. Abrí la bolsa de lona. Mis manos temblaban tanto que casi no podía rasgar el plástico. Dentro no había restos humanos, como había temido por un segundo. Había algo mucho más inquietante. Había una pila de cintas de casete viejas, varios cuadernos de notas y una cámara de video de 8 milímetros, pero lo que me heló la sangre fue un sobre de papel madera que tenía escrito mi nombre actual en la parte delantera. No el nombre de Tomás, sino el nombre que yo había adoptado. Y la letra. La letra era la de Clara. Abrí el sobre. Dentro había fotos. Fotos mías. Fotos mías en la cabaña, esa noche de hace 17 años. Fotos mías arrastrando el cuerpo de Julián hacia el río. Fotos mías cambiándome la ropa con el cadáver de mi amigo. Sentí que el mundo giraba. Me senté en el barro, rodeado por la fosa que yo mismo había cavado, y comprendí que mi vida no era una mentira que yo le estaba contando al mundo. Era una mentira que alguien me estaba permitiendo vivir. Miré hacia la casa. A través de la ventana de la cocina, vi a Clara. Estaba de espaldas, preparando el almuerzo. Se movía con la misma gracia de siempre, tarareando una canción que llegaba débilmente hasta el jardín. Por un momento, nuestras miradas se cruzaron a través del cristal cuando ella se giró para dejar algo en la mesa. No me sonrió. No me saludó. Simplemente me miró durante 3 segundos eternos, con una expresión de una neutralidad aterradora, y luego volvió a lo suyo. Entré en la casa con la bolsa escondida bajo mi chaqueta embarrada. Subí al desván y me encerré. Necesitaba ver esas cintas, necesitaba leer esos cuadernos. La primera cinta que reproduje en un viejo equipo que tenía guardado empezó con estática. Luego, la voz de Clara llenó la habitación. Pero no era la Clara dulce y comprensiva que yo conocía. Era una voz fría, analítica. Día 438 del experimento, decía la grabación. Él cree que el disfraz de Tomás es perfecto ahora. Incluso ha empezado a adoptar los tics nerviosos que Tomás tenía cuando mentía. Es fascinante cómo la culpa moldea la fisiología humana. Hoy me pidió matrimonio. He aceptado, por supuesto. Es la mejor forma de mantener la observación a corto plazo. Me pregunto cuánto tiempo pasará antes de que se dé cuenta de que yo no soy quien digo ser. Me quedé helado. ¿Experimento? ¿Observación? Seguí escuchando. Las cintas detallaban años de nuestra vida. Clara había estado documentando cada una de mis pesadillas, cada vez que hablaba en sueños, cada inconsistencia en mis historias sobre el pasado de Tomás. Pero no era solo eso. Ella mencionaba nombres que yo no conocía, organizaciones, protocolos de limpieza. En los cuadernos encontré algo aún peor. Había descripciones detalladas de mis hijos. Pero no como un diario de madre orgullosa. Eran informes médicos y psicométricos. Sujeto A, Elena, muestra predisposición a la disociación. Sujeto B, Marcos, alta capacidad de manipulación empática. Los resultados genéticos confirman la viabilidad de la línea.
Me di cuenta de que no me había casado con una mujer. Me había casado con un vigilante. O algo peor. Toda mi redención, mi vida como hombre de familia, era simplemente un tubo de ensayo para alguien más grande. Pero el giro final, el que me tiene ahora mismo escribiendo esto con una botella de whisky a medio terminar y una pistola sobre la mesa, lo encontré en el último cuaderno, en la página final. La fecha era de hace apenas 2 días. El sujeto ha empezado a cavar el cobertizo. Es hora de cerrar el ciclo. El verdadero Tomás estaría orgulloso del trabajo que hemos hecho con su sustituto. Es una pena que Julián nunca supiera que su amigo no murió por un tropiezo. Tomás lo planeó todo. El barranco, la caída, el intercambio. Tomás necesitaba morir para dejar de ser perseguido por sus deudas con nosotros. Julián fue el sacrificio perfecto. Y ahora que el sustituto ha cumplido su propósito biológico y de observación, el verdadero Tomás reclama su lugar. He pasado las últimas horas mirando a mis hijos. Ahora no puedo dejar de verlos como especímenes. He mirado a Clara, y ya no veo a mi esposa. Veo a un carcelero. Pero lo más aterrador es lo que ocurrió hace 1 hora. Estaba en el desván cuando escuché la puerta principal abrirse. No fue Clara, ella estaba en el jardín colgando la ropa. No fueron los niños, están en casa de un amigo. Escuché pasos pesados en el pasillo. Unos pasos que arrastran un poco el pie izquierdo, exactamente como lo hacía Tomás después de una lesión de fútbol que tuvimos a los 15 años. Los pasos se detuvieron justo delante de la puerta del desván. Hubo un silencio largo. Luego, una voz que no he escuchado en 17 años, una voz que debería estar podrida bajo el barro de un río lejano, susurró a través de la madera: «Gracias por cuidar mi casa, Julián. He vuelto por mis llaves. No he abierto la puerta. Estoy aquí arriba, escuchando cómo Clara lo recibe abajo. Escucho sus risas. Escucho cómo ponen la mesa para 4. Pero nosotros somos 5 en esta casa ahora. Me quedé paralizado detrás de la puerta del desván, con el corazón martilleando contra mis costillas con tanta fuerza que me dolía. La pistola pesaba en mi mano, fría y extraña. Nunca he sido un hombre violento. Incluso cuando maté a Julián, fue un acto de desesperación y supervivencia, no de ira. Pero ahora, con ese susurro aún vibrando en el aire, sentí una rabia sorda y negra creciendo en mi estómago. Escuché los pasos alejarse de la puerta. Bajaban las escaleras con una confianza insultante. Escuché el chirrido de la madera, ese mismo escalón que siempre dije que arreglaría y nunca hice. Luego, el silencio absoluto de la planta de arriba fue roto por el sonido de platos chocando abajo. Clara estaba poniendo la mesa. Signo de exclamación abierta: «Cariño», gritó ella desde la cocina, con esa voz cristalina y alegre que ahora me parecía el sonido de un cristal roto. «Baja ya. Tenemos una visita especial y la cena se va a enfriar. Cariño». La palabra me dio náuseas. ¿A quién se refería? ¿A mí, el hombre con el que había compartido cama durante 15 años, o al hombre que acababa de entrar por la puerta principal? No podía quedarme ahí arriba para siempre. Si me quedaba, simplemente entrarían a buscarme. Tenía que verle la cara. Tenía que entender cómo era posible que un hombre al que vi caer al vacío, un hombre cuyo cuerpo sustituí con el mío propio, estuviera ahora en mi salón reclamando mis llaves. Bajé las escaleras muy despacio. La pistola la llevaba oculta en la parte trasera del pantalón, cubierta por la sudadera. Cada paso me costaba un mundo. Al llegar al rellano del primer piso, el olor a asado inundó mis fosas nasales. Era mi comida favorita. El detalle me pareció una crueldad innecesaria. Entré en el comedor. Clara estaba ahí, terminando de colocar las servilletas. Los niños, Elena y Marcos, estaban sentados en sus sitios habituales. Me miraron con una normalidad que me aterró. No había miedo en sus ojos, no había confusión. Había una especie de expectativa brillante, como si estuvieran esperando que empezara una función de teatro. Y sentado en mi sitio, en la cabecera de la mesa, estaba él. Era como mirarme en un espejo que envejecía de forma distinta. Tenía el mismo corte de mandíbula que el Tomás que yo recordaba, pero su piel estaba curtida, marcada por cicatrices finas que le recorrían la sien. Sus ojos, sin embargo, eran idénticos a los de las fotos que yo había guardado durante años. Eran esos ojos azules, fríos y penetrantes, que siempre parecían estar juzgándote. «Vaya», Julián dijo, estirando las vocales con esa arrogancia aristocrática que nunca pudo ocultar. «Te sienta bien mi vida. Has ganado un poco de peso, pero supongo que la paz doméstica tiene ese efecto secundario». No pude responder. Mi garganta era un desierto. «Siéntate, por favor», dijo Clara, señalando la silla vacía frente a Tomás. Su tono era el de una anfitriona perfecta recibiendo a un vecino, pero sus ojos estaban fijos en el bulto de mi espalda donde escondía el arma. Ella lo sabía. Ella siempre lo sabía todo. Tenemos mucho de qué hablar y poco tiempo antes de que empiece la siguiente fase. Me senté.
Mis manos temblaban tanto que tuve que esconderlas bajo la mesa. Signo de interrogación abierta. ¿Cómo? Logré articular. Fue apenas un susurro. Tomás se rió. Fue un sonido seco. Signo de interrogación abierta. ¿Cómo sobreviví? Oh, Julián, siempre fuiste tan predecible. Aquella noche en la cabaña, yo no estaba teniendo un brote psicótico. Estaba escenificando uno. Necesitaba que alguien muriera por mí. Las deudas que mencionaban los cuadernos que encontraste no eran de dinero. Eran de sangre. Mi familia no era solo rica, Julián. Mi familia era parte de algo que tú, con tu mentalidad de hijo de la limpiadora, nunca podrías comprender. Una red de influencias que se remonta a décadas. Hizo una pausa para tomar un sorbo de vino. Mi vino. Una botella de reserva que yo guardaba para nuestro aniversario. Yo necesitaba desaparecer porque había cometido un error dentro de la organización continuo. Pero no puedes simplemente irte. Tienes que dejar un vacío que alguien más llene. Tú eras perfecto. Tenías mi altura, mi constitución, conocías mis gestos. Y lo más importante, no tenías a nadie que te echara de menos. Te vi caer, dije, recuperando un poco de fuerza en la voz. Te vi golpear las rocas. Viste lo que querías ver. Había una red de seguridad, Julián. Literal y metafóricamente. El cuerpo que arrastraste al río. ¿De verdad crees que eras capaz de matar a tu mejor amigo y luego realizar un cambio de identidad impecable sin ayuda? El cuerpo que tiraste al agua ya era un cadáver. No eras tú. El Julián que el mundo cree que murió ahogado fue un cuerpo proporcionado por ellos para sellar el pacto. Miré a Clara. Ella estaba cortando la carne de Marcos con una precisión quirúrgica. Signo de interrogación abierta. ¿Y ella? Pregunté. Clara es. Tomás buscó la palabra. Una gestora de activos. Tu matrimonio no fue un accidente. Fue una asignación. Necesitábamos ver si un individuo de clase baja podía mantener una estructura de alto nivel bajo presión constante. Queríamos ver si la identidad es algo genético o puramente performativo. Y debo decir, Julián, que has superado las expectativas. Has sido un Tomás excelente. Casi mejor que yo. Signo de interrogación abierta. ¿Y mis hijos? Mi voz se quebró al mirar a Elena y Marcos. Elena, mi niña de 12 años, levantó la vista de su plato. Me miró con una frialdad que nunca había notado hasta ese momento. No te preocupes, papá, dijo ella, y la palabra papá sonó como un insulto. Hemos aprendido mucho de ti. Sobre todo lo que no debemos hacer cuando nos toque nuestra propia asignación. El mundo se derrumbó por completo. Mis hijos no eran mis hijos. Eran. ¿Qué? ¿Agentes en entrenamiento? ¿Experimentos biológicos? Signo de interrogación abierta. ¿Qué quieren ahora? Pregunté, sintiendo la pistola contra mi columna. El metal parecía quemarme. El ciclo se ha cerrado, dijo Tomás, levantándose de la silla. He cumplido mi castigo en el extranjero. He saldado mis deudas. Y ahora quiero recuperar mi nombre. Mi herencia. Mi familia. No puedes simplemente aparecer y esperar que me vaya, dije, mi mano moviéndose instintivamente hacia el arma. Oh, no esperamos que te vayas, Julián, intervino Clara, dejando el cuchillo a un lado con un tintineo metálico. Esperamos que termines tu papel. Un hombre como el nuevo Tomás, un hombre tan dedicado a su familia, no soportaría un escándalo. No soportaría saber que su vida es una mentira. Tomás rodeó la mesa y se colocó detrás de mí. Puso sus manos sobre mis hombros. Sus dedos eran largos y fuertes. La narrativa está escrita, Julián. El padre de familia, abrumado por una depresión repentina, un efecto secundario del estrés laboral que Clara ha estado documentando en tus registros médicos durante años, decide terminar con todo en el jardín trasero. En el mismo lugar donde estaba construyendo un cobertizo para su amada esposa. Un final trágico, poético. Tengo una pistola, dije, sacándola bruscamente y apuntando a Tomás. Nadie se movió. Ni siquiera los niños dejaron de comer. Lo sé, dijo Tomás con una sonrisa de lástima. Yo mismo la puse en el desván para que la encontraras. ¿De verdad crees que las balas son de verdad? ¿O que en esta casa algo sucede sin que Clara lo haya planeado 3 pasos por delante? Apreté el gatillo. Clic. Nada. Solo el sonido metálico de la aguja percutora golpeando el vacío. Julián, por favor, suspiró Clara. No lo hagas más difícil de lo que tiene que ser. Los niños tienen escuela mañana y esto ya se está alargando demasiado. Tomás me quitó la pistola de la mano con la facilidad con la que se le quita un juguete a un niño. Luego, me agarró del cuello de la camisa y me obligó a levantarme. Vamos al jardín, susurró al oído. Vamos a ver ese agujero que cavaste. Es de la medida perfecta, por cierto. Siempre tuviste buen ojo.